Bueno, en la sección 4.3 seguimos estudiando los cuadriláteros, ¿sí? Ustedes saben que tenemos muchos tipos de cuadriláteros, no solamente el paralelogramo, que es el que veníamos estudiando, o la cometa. Tenemos también otro tipo de cuadriláteros que ya los conocen seguramente, que es el rectángulo, ¿sí? El rectángulo, como tiene dos pares de lados opuestos paralelos, también es un paralelogramo. ¿Se dan cuenta? Porque cumple con la definición de paralelogramo. Pero tiene una característica especial, ¿sí? Si ustedes ven la definición, dice un paralelogramo, un rectángulo es un paralelogramo que tiene un ángulo recto. Acá, ¿qué pasa? Esto le suele hacer disonancia con lo que todos conocemos, que conocen desde el nivel secundario, desde la escuela, ¿sí? Todos sabemos que, o nos enseñan que el rectángulo tiene 4 ángulos rectos, ¿cierto? Y eso es cierto, todos los ángulos de un rectángulo son rectos. Pero en lo que es el corpus teórico, ¿sí? En el sistema axiomático de la matemática, que nosotros estudiamos en el nivel superior, por la lógica, ¿sí? De este sistema axiomático, basta con definir el rectángulo como un paralelogramo con un ángulo recto. No es necesario en la definición establecer que los 4 ángulos son rectos. ¿Por qué? Porque fíjense, si nosotros decimos que es un paralelogramo, entonces ya estamos diciendo que el rectángulo cumple todas las propiedades del paralelogramo, que son todas las que estudiamos anteriormente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las diagonales se van a bisecar, ¿sí? Que también que los ángulos opuestos son congruentes, que los ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo digo que es un paralelogramo con un ángulo recto y el opuesto es congruente, entonces el opuesto también es recto. Y si digo que los consecutivos son suplementarios, si este es de 90, el que le sigue tiene que ser suplementario, también es de 90. Entonces se termina cumpliendo que los 4 ángulos son rectos. Por eso, en la definición no es necesario, no hay que decir que tiene 4 ángulos rectos. Al decir que es un paralelogramo, ¿sí? Con un ángulo recto ya eso basta, ¿sí? Ya es suficiente. Por eso ahí dice, hay un corolario, 4, 3, 1. Todos los ángulos de un rectángulo son rectos. Dice acá, cualquier lector familiarizado con el rectángulo puede confundirse por el hecho de que la definición anterior menciona solo un ángulo recto, debido a que por definición un rectángulo es un paralelogramo. El hecho de que un rectángulo tenga los 4 ángulos rectos se demuestra con facilidad aplicando los corolarios 413 y 415. Eso tendrían que buscarlo en la teoría, cuáles eran los corolarios 413 y 415. Y se deja, dice ahí, como ejercicio para el lector. Si quieren los buscamos. El corolario 413 tiene que estar en la sección 4.1, ¿sí? Bastante anterior, está en las propiedades del paralelogramo. Sí, lo tenés, ya lo encontraste, yo lo estoy buscando. Acá está. 413. Los 179. lados opuestos de un paralelogramo son congruentes y el 414 era, las diagonales se bisecan entre sí. ¿Sí? Con esos dos corolarios uno puede demostrar que el rectángulo tiene los 4 ángulos rectos. Ah, perdón, 415. Esto. Dos ángulos consecutivos son suplementarios y que los lados opuestos son congruentes. Y también yo podría usar este, ¿no? Que los ángulos opuestos son congruentes. En fin.
Con esos corolarios se puede probar que el rectángulo tiene los 4 ángulos rectos. Así que yo se los dejo como ejercicio para que ustedes lo intenten, es sencillo, ¿sí? Lo que sí vamos a demostrar, que ya está hecho acá en el libro, dice que las diagonales, el teorema 432, que las diagonales de un rectángulo son congruentes. La idea se basa, por ejemplo, en un rectángulo, acá el MQPN. Si las diagonales son congruentes, hay que probar que MP es congruente con QN. Bueno, yo les pinté ahí con color violeta y verde, dos triángulos que se forman. Y si esos dos triángulos, el violeta y el verde, son congruentes, entonces resulta, por partes correspondientes, que MP es congruente con QN. ¿Sí? Ahí ya está hecha toda la demostración. Dice básicamente que, ¿cómo probamos la congruencia de esos dos triángulos? Y bueno, MN va a ser congruente a QP, porque los lados opuestos a un paralelogramo son congruentes. MQ va a ser congruente consigo mismo, porque un lado por la identidad, ¿no? Por la propiedad reflexiva de la congruencia. Ahora, los ángulos NMQ, que yo marqué ahí recto, ¿no? Y PQM son ángulos rectos por el corolario 431 que dice ¿no? El corolario 431, que todos los ángulos de un rectángulo son rectos. Ahora, esos dos ángulos son iguales porque todos los ángulos rectos son congruentes y bueno, por el criterio lado, ángulo, lado, resulta que esos dos triángulos, lado, ángulo, lado, el verde y el violeta son congruentes. Si esos dos triángulos, el verde y el violeta, son congruentes, entonces MP es congruente con NQ porque son partes correspondientes de esos triángulos congruentes. Bueno, el cuadrado en particular, acá el libro lo define como un rectángulo, ¿sí? Fíjense que es un paralelogramo también el cuadrado, porque si el rectángulo es un paralelogramo y lo definimos como un rectángulo, entonces el cuadrado también es un paralelogramo. Como que vamos metiendo dentro de la bolsa más cosas, pero cumple con la propiedad extra que no cumplen los rectángulos, que es que todos los lados son congruentes. Bien. Y después tenemos el otro cuadrilátero, que es el rombo, ¿sí? Que lo vamos a definir como un paralelogramo con dos lados. Acuérdense que donde el libro pone la palabra adyacente, nosotros la tachamos y escribimos consecutivos, ¿no? Hay muchas cosas de la traducción de este libro. Entonces, al rombo lo definimos como un paralelogramo porque tiene dos pares de lados opuestos paralelos y además tiene dos lados consecutivos congruentes, ¿sí? Ahora, si decimos dos lados consecutivos congruentes, fíjense, AD congruente con AB, pero también AB va a ser congruente con BC. AB va a ser congruente con DC porque en un paralelogramo los lados opuestos son congruentes. Y AD va a ser congruente con BC por lo mismo. Los lados opuestos son congruentes en el paralelogramo. Entonces en el rombo resulta que los cuatro lados son congruentes. Y eso es lo que dice el corolario 434. Todos los lados de un rombo son congruentes. Y después dice, ejercicio para los estudiantes, probar que las diagonales de un rombo son perpendiculares. ¿Sí? Si ustedes trazan DB y AC, van a ver que se les van a formar ahí unos triángulos congruentes, entonces van a poder probar que las diagonales son perpendiculares. Y por último, el libro explica lo que son los cuadriláteros cíclicos. ¿Sí? Un cuadrilátero es cíclico cuando se puede inscribir en una circunferencia, o mejor dicho, se puede trazar la circunferencia circunscrita. Nosotros habíamos visto que para todos los triángulos podíamos trazar la circunferencia circunscrita, ¿sí? Cualquiera sea el triángulo, acutángulo, obtusángulo, rectángulo,
isósceles, equilátero o escaleno, ¿sí? Sea cual sea el triángulo, a cualquier triángulo siempre vamos a poder trazarle la circunferencia circunscrita, ¿sí? Pero eso no pasa con todos los cuadriláteros. No a todos los cuadriláteros le podemos trazar la circunferencia circunscrita, ¿sí? Solamente a aquellos cuadriláteros que las diagonales se bisequen y sean congruentes. Es decir, al rectángulo, al cuadrado, ¿estamos? Y a los trapecios isósceles. Entonces, los cuadriláteros que cumplen esta condición de que se les puede trazar la circunferencia circunscrita, ¿sí? Los vamos a llamar cuadriláteros cíclicos. ¿Está? Por ejemplo, el rombo no es un cuadrilátero cíclico porque no se puede trazar en cualquier rombo la circunferencia circunscrita, ¿sí? Entonces, ¿qué condición tiene que tener un cuadrilátero para que se le pueda trazar la circunferencia circunscrita? Es que las dos diagonales tienen que ser congruentes y tienen que cortarse en el punto medio. Entonces, eso va a pasar. No con todos los paralelogramos. ¿Con quién? Con el rectángulo, con el cuadrado y nada más. Y el trapecio isósceles que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, eso es una aclaración para que ustedes sepan que no en todos los cuadriláteros se puede trazar la circunferencia circunscrita. Y aquellos cuadriláteros en los que sí se les puede trazar la circunferencia circunscrita los llamamos cuadriláteros cíclicos. Bueno. Y en la sección 4.4, trabaja el libro, fíjense, por la traducción del inglés, dice el trapezoide. El trapezoide para nosotros es un cuadrilátero que no tiene ningún lado congruente con otro. Por eso, ojo con el vocabulario, ahí yo lo taché, ¿sí? Y puse la palabra trapecio. Es decir, siempre que en la bibliografía, en el libro, ustedes encuentren la palabra trapezoide, la van a tachar y van a interpretar o sustituir por la palabra trapecio. ¿Sí? Un trapecio lo vamos a definir como un paralelogramo que tiene es decir, un par de lados paralelos, ¿sí? Es decir, solamente dos lados paralelos. Esos dos lados paralelos se llaman base. Los lados no paralelos, este libro le asigna el nombre de cateto. Y el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio, por ejemplo acá MN, es la mediana del trapecio. ¿Sí? Trapecio también tienen altura. La altura es la distancia que hay entre los dos lados paralelos. ¿Sí? Entonces se traza un segmento perpendicular a los dos lados paralelos y esa es la altura del trapecio. Entonces todo trapecio tiene una sola altura. Los paralelogramos nosotros habíamos estudiado que tenían dos alturas. Acá está. Una altura de un trapecio es un segmento de recta desde un vértice de una base perpendicular hasta la base opuesta. Ahí yo se los pinté de color rojo, ¿sí? Porque ustedes ya saben que la distancia entre dos rectas paralelas es constante, ¿sí? Entonces, bueno, por cualquier vértice que uno trace la perpendicular al lado opuesto, ¿sí? De los lados paralelos, fíjense acá, desde J traza la perpendicular a la recta que contiene el otro lado paralelo. Entonces JP es una altura. Desde H, si trazamos la perpendicular a JK, tenemos HX. Desde L, que es el otro vértice, si trazamos, fíjense, todas las alturas van a tener la misma distancia porque es la distancia entre los dos lados paralelos del trapecio. Bueno, vamos a decir que un trapecio es isósceles cuando tiene dos lados congruentes o dos ángulos de la base congruentes. Los ángulos de la base son los ángulos que se forman entre los lados no paralelos y los sí paralelos. ¿Sí? Por ejemplo acá, J y
K son ángulos de la base. H y L también. Dice, los ángulos de la base de un trapecio isósceles son congruentes. Dice ahí, ejercicio para el estudiante intentar esa demostración. Y acá tenemos el corolario 442, que dice que las diagonales del trapecio son congruentes, son iguales, ¿sí? De un trapecio isósceles. Después tenemos otro, ahí está hecha la demostración, tenemos el teorema 443 que dice la longitud de la mediana de un trapecio es la mitad, sería el promedio, ¿no? De la longitud de las dos bases. Este segmento que habíamos trazado acá, MN, es un medio de HL más JK. ¿Sí? Es decir, si sumamos las medidas de las dos bases y lo dividimos entre 2, encontramos la longitud de la mediana. ¿Bien? Y bueno, acá tenemos un teorema que yo les hice la demostración. Dice, si dos ángulos de un trapecio son congruentes, eso nos asegura que el trapecio es isósceles, es decir, que va a tener dos lados iguales. Acá tienen hecha la demostración. Bien, y ya con el hecho de que las dos diagonales de un trapecio sean congruentes, nos asegura que es isósceles. Bueno, ¿qué me interesa a mí que ustedes identifiquen de un trapecio? ¿Sí? En primer lugar, que es un cuadrilátero con un par de lados paralelos, ¿sí? Y que tenemos tres tipos de trapecio. Acá en el cuadrito este yo se los puse. Un trapecio puede ser recto, puede ser isósceles o puede ser escaleno. El trapecio recto es el que este, tiene un ángulo de 90 grados, que en este caso van a ser 2. O sea, ¿por qué van a ser 2? Porque tiene un par de lados paralelos, pero lo definimos con un ángulo recto. Un trapecio recto es un trapecio que tiene un ángulo recto. El trapecio isósceles es el que tiene dos lados congruentes, que son los no paralelos, y el escaleno, donde ningún lado tiene la misma medida que otro. Bueno, fíjense que nosotros habíamos hecho para los triángulos una clasificación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Teníamos dos clasificaciones para los triángulos. Según las medidas de sus ángulos, ¿cómo los clasificaban? Acutángulo, rectángulo, obtusángulo, equiángulo. Según las medidas de sus lados, nosotros clasificamos a los triángulos en equilátero, isósceles, escaleno. Bien. Ahora, los cuadriláteros nosotros los vamos a clasificar, pero el criterio para esa clasificación va a ser la cantidad de pares de lados paralelos. Bien. Entonces, si un cuadrilátero no tiene ningún par, o sea, 0, ningún par de lados paralelos, ¿qué significa? En un cuadrilátero donde ningún lado es paralelo a otro, es decir, un cuadrilátero cualquiera, nosotros estamos pidiendo nada más que la figura tenga 4 lados y que ningún lado sea paralelo a otro. Bien, ¿quiénes son esos cuadriláteros? Acá están. 0 par de lados paralelos tenemos el trapezoide, a lo que nosotros llamamos trapezoide, no el libro, ¿sí? Nosotros llamamos trapezoide a un cuadrilátero donde ningún lado es paralelo a otro. Después tenemos el semirromboide, ¿sí? Que el semirromboide es un cuadrilátero con dos lados consecutivos congruentes. Por ejemplo, en la figura, supongamos que tenemos acá ese lado congruente con este, ¿no? Estos dos lados congruentes. Pero los otros dos lados no tienen que ser congruentes, supongamos así. Entonces esto es un semirromboide. ¿Bien? El trapezoide, este le vamos a poner aquí, semirromboide. El trapezoide entonces es un cuadrilátero donde ningún lado es congruente
ni paralelo a otro. ¿Sí? Es decir, no cumple ninguna propiedad. Este sería para nosotros el trapezoide. ¿Cierto? Ahora, dentro de los semirromboides tenemos también el cuadrilátero que tiene dos pares de lados consecutivos congruentes, que es la cometa, que estábamos estudiando recién. ¿Sí? Entonces, fíjense, la cometa o el romboide cumple con la misma propiedad que el semirromboide. Entonces, podemos decir que todos los cometas o romboides son semirromboides porque cumplen con esta propiedad, ¿no? Es más, tienen más. ¿Entiende eso? Así, por ejemplo, nosotros habíamos definido, ¿se acuerdan? Los triángulos isósceles, decíamos que era un triángulo con dos lados congruentes, ¿no es cierto? Entonces, el triángulo equilátero también es isósceles, ¿se dan cuenta? Es decir, todos los triángulos que son equiláteros también son isósceles porque también tienen dos lados congruentes, tienen más, pero como ya cumple con dos, decimos que todos los triángulos equiláteros son isósceles. Bien, acá en la clasificación esta pasa lo mismo. El semirromboide es un cuadrilátero con dos lados consecutivos congruentes. La cometa tiene cuatro serían dos pares de lados consecutivos congruentes. Entonces, todos los romboides son también semirromboides. Por eso, en el cuadrito conceptual acá, yo saqué la flechita desde semirromboide para indicar a los cometas o romboides, ¿sí? Esa flechita significa que un cometa o romboide es también un semirromboide. ¿Estamos? En el caso de los trapecios, si el trapecio es recto, no puede ser isósceles. Si es isósceles, no puede ser recto. Bueno, y lo mismo con el escaleno. ¿Bien? Ahora, los trapecios serían los cuadriláteros que tienen un par de lados paralelos, ¿sí? Que son las bases. Bueno, entonces, si uno tiene que hacer una clasificación de cuadriláteros, ¿sí? Podríamos anotar acá, por un lado, los semirromboides. Dentro de los semirromboides están las cometas o romboides. Y tenemos también el trapezoide. A ver si me permite agrandar esto para arriba. Bueno, vamos a correr por abajo. Bien. Bueno, entonces de los cuadriláteros empezaríamos entonces, tenemos dos clasificadas. Acá en primer lugar tenemos el trapezoide, el semirromboide, dentro del semirromboide los romboides. Bien, estos serían cuadriláteros con cero pares, es decir, con ningún par de lados paralelos. Ustedes tienen que recordar que clasificamos según la cantidad de pares de lados paralelos. ¿Bien? Ahora, cuadriláteros con un par de lados paralelos tenemos a los trapecios. ¿Sí?
si tenemos a los trapecios, tenemos que saber que tenemos tres tipos distintos de trapecios. El isósceles, el recto y el escaleno. El trapecio isósceles, bueno, es el que más estudiamos recién, tiene los dos lados paralelos, que es lo que llamamos bases. Y los dos lados que no son paralelos, estos son los lados congruentes. ¿Bien? Estos serían los lados congruentes, los no paralelos. Ahora, si el trapecio es recto, entonces va a tener dos lados paralelos, que son las bases, y un ángulo recto. Por lo tanto, esta es la forma que tienen los trapecios rectos, ¿sí? Tiene un ángulo recto, que también resulta ser este de aquí recto, ¿bien? Y el trapecio escaleno es el que ningún lado es congruente con otro. ¿Sí? Tenemos un par de lados paralelos que son las bases y ningún lado es congruente con otro, nada más así. ¿Bien? Profe, en Sí. el recto tampoco ningún lado es congruente a otro, ¿no? Mira, lo que podría llegar a hacer que sea congruente este lado con este otro, pero no es necesario para que el trapecio sea recto, ¿sí? Para que el Claro. trapecio considerarlo recto, basta con que me digan que tiene un ángulo recto suficiente. Mientras que para el isósceles sí es necesario que tenga dos lados congruentes. También podría resultar, por ejemplo, que estos dos lados sean congruentes a una de las bases. Eso también puede ser, pero no es necesario. Para que sea isósceles con dos lados congruentes basta. Y por último vamos a tener a los cuadriláteros con dos pares de lados paralelos que van a ser los paralelogramos. ¿Sí? Los paralelogramos, hay muchos tipos de paralelogramos. Tenemos el paralelogramo propiamente dicho, tenemos también el rectángulo, el rombo y el cuadrado. Del paralelogramo nosotros pedimos solamente para hacer paralelogramo que tenga dos pares de lados paralelos. Entonces serían los lados opuestos. ¿Sí? Los paralelogramos son los que me parece a mí más propiedades cumplen. ¿Sí? Entonces tenemos los lados opuestos paralelos. Bien. En particular, si un paralelogramo tiene un ángulo recto, ¿sí? Fíjense, si aquí tuviéramos un ángulo recto, se denomina rectángulo. Bien. Es un paralelogramo con un ángulo recto. ¿Sí? Cada figura va a cumplir con sus propiedades. Que ahí yo les puse una página que hizo el profe S. ¿Sí? Y después tenemos el rombo, que es un paralelogramo con dos lados consecutivos congruentes. En sí, resulta ser que todos los lados son congruentes entre sí. En particular, fíjense, el cuadrado, como cumple todas las propiedades del rectángulo, también es un rectángulo.
Y también cumple todas las propiedades del rombo, por lo tanto también es un rombo. Cuadrado del cuadrilátero que más propiedades cumple, porque es un paralelogramo. Entonces, ¿qué propiedad va a cumplir? Igual, va a tener, como es un rombo, dos lados consecutivos congruentes, por lo tanto los cuatro lados van a ser congruentes. Como es un rectángulo, va a tener un ángulo recto, por lo tanto todos los ángulos van a ser rectos, que también es paralelogramo, ¿sí? Las diagonales se bisecan entre sí, las diagonales, por ejemplo, el rombo cumple que las diagonales son perpendiculares, ¿sí? Así forman ángulo de 90 grados. Bueno, en el cuadrado, como es un rombo, va a cumplir la misma propiedad. Las diagonales son perpendiculares, se bisecan entre sí, ¿estamos? Las diagonales son iguales, que esa es la propiedad que caracteriza a los rectángulos, ¿no? Que las diagonales son iguales. Bien, bueno, entonces, esa clasificación de los cuadriláteros es la que yo les represento en este cuadro conceptual. Acá aparece un link, ¿sí? Donde ustedes van a poder interactuar, que lo hizo el profe Ezequiel, ¿sí? Van a poder trabajar con esta clasificación de los cuadriláteros, ¿sí? Por ejemplo, dice, en la siguiente plantilla podrás visualizar los elementos de los cuadriláteros. ¿Cuáles son los elementos de los cuadriláteros? Y bueno, las diagonales, los ángulos internos, los ángulos externos. Está un poquito lejos. Bueno, y acá están cada uno de los cuadriláteros para que ustedes interactúen, ¿sí? Y puedan observar las propiedades que venimos estudiando, ¿sí? Acá el primero dice, esto por ejemplo es un trapezoide, ¿sí? Dice, es un cuadrilátero que no posee dos lados de igual longitud, es decir, ningún lado es congruente con otro. Van a poder mover los vértices, ¿sí? Porque está hecha la plantilla, ¿sí? Para que ustedes vean, por ejemplo, ahí, cuando muevan, todos los trapezoides que pueden haber, ven que son infinitos. Lo único que se tiene que cumplir, por ejemplo, ese es un trapezoide. Este es otro trapezoide. Este es otro trapezoide. Lo único que se tiene que cumplir es que ningún lado sea congruente con otro. En el semirromboide sí, nosotros pedimos que tenga dos lados congruentes. Entonces vamos a poder mover este vértice. Si movemos, van a ver ahí, está diseñada la plantilla para que se conserven las medidas de los lados congruentes, ¿sí? Ven que si yo muevo uno, bien. Este sería un semirromboide. El romboide o cometa es este que aparece acá, que tiene dos pares de lados consecutivos congruentes. Fíjense, si nosotros movemos uno, está diseñada la plantilla, ustedes van a ver ahí que hay infinitos cometas. ¿Sí? Podemos mover un lado, podemos mover el otro. ¿Sí? Las diagonales del cometa son perpendiculares. Tiene un par de ángulos opuestos congruentes, que son los ángulos obtusos generalmente. Bueno. Y ahí aparecen las propiedades. Sus diagonales se intersecan perpendicularmente. Una de las diagonales biseca a la otra porque es la mediatriz, lo que vimos recién. Y tiene un par de ángulos opuestos congruentes. Después, acá tenemos los trapecios, ¿no? Y acá está la definición, ¿sí? Un trapecio con un ángulo recto. O también se puede definir como un trapecio con uno de los lados no paralelos perpendiculares a la base. ¿Sí? Por decir, de este lado que no es el paralelo es perpendicular a las bases.
Bueno, ustedes ahí pueden mover, interactuar y ver distintos tipos de trapecios rectos. El trapecio isósceles, ¿sí? Hay un montón de tipos de trapecios isósceles. Fíjense. Lo que le vamos a pedir es que los lados no paralelos sean congruentes. Las diagonales resultan ser iguales, que están entre las propiedades, ¿sí? Bueno, tenemos el trapecio escaleno, donde los los 4 lados son de distinta longitud. Y tenemos también ahora la clasificación que les contaba recién de los paralelogramos, ¿sí? Son cuadriláteros con 2 pares de lados paralelos. Bien, entonces tenemos el paralelogramo acá propiamente dicho, que va a cumplir las propiedades que están acá abajo. Las diagonales se bisecan, los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios. Acá ustedes pueden poner a prueba algunas preguntitas que les hacemos. Después tenemos el rectángulo, dice un paralelogramo con un ángulo recto. ¿Sí? Bueno, si ustedes mueven los vértices, acá van a ver distintos tipos de rectángulos. Bien, ¿qué se cumplen en los rectángulos? Bueno, como es un paralelogramo, va a cumplir todas las propiedades estas del paralelogramo, ¿sí? Como nosotros decimos, un rectángulo es un paralelogramo, por el solo hecho de ser un paralelogramo, cumple las mismas propiedades que el paralelogramo. Las diagonales se bisecan entre sí, lados opuestos congruentes, ángulos opuestos congruentes. Y se suma la propiedad de que las diagonales son congruentes. El rombo es un paralelogramo, cumple todas las propiedades de los paralelogramos, ¿sí? Es decir, las diagonales se bisecan, los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos son congruentes, pero también cumple que las diagonales son perpendiculares. ¿Estamos? Ahí ustedes interactuando van a ver distintos tipos de rombos, ¿sí? Los ángulos opuestos, fíjense en la figura, cuando uno mueve siguen siendo congruentes. Bien. Y por último el cuadrado. Acá tenemos la distinta forma de definir el cuadrado y el que va a cumplir todas las propiedades del rombo, todas las propiedades del rectángulo y todas las propiedades de los paralelogramos. Por lo tanto va a tener lados opuestos paralelos, lados opuestos congruentes, un ángulo recto, por lo tanto los 4 ángulos van a ser rectos, las diagonales perpendiculares, los ángulos opuestos congruentes, los consecutivos suplementarios, ¿sí? Cumple todas las propiedades anteriores. Acá dice, cumple todas las propiedades del rectángulo y todas las propiedades del rombo. ¿Estamos? Bueno, eso para explicar, si bien nosotros acá en las secciones del libro venimos estudiando cuadrilátero por cuadrilátero, cada una de sus propiedades, hay algunos cuadriláteros que no los define el libro, pero se los pusimos acá todo escrito, ¿sí? Con la clasificación, las propiedades que cumple cada uno, ¿sí? Acá están todas las propiedades de los paralelogramos. Después acá les pusimos todas las propiedades del rectángulo, todas las propiedades del rombo y todas las propiedades del cuadrado. ¿Bien? Entonces, así como podemos clasificar a los triángulos, también clasificamos a los cuadriláteros. Pero lo que cambia es el criterio de clasificación. A los triángulos los clasificamos según las medidas de sus ángulos y las medidas de sus lados. Y a los cuadriláteros los clasificamos según la cantidad de pares de lados paralelos.